Responsabilidad, calidad. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. De Rossetti Deportes. Tiene todos los productos de tu deporte favorito. San Martín y 9 de julio. All Sport. De Rossetti Deportes. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Cooperativa Agropecuaria General Paz. La GEPAZ. Trabajamos por tu confianza. En Bertotto Boglione contenemos valor. Mario Chelbo y Compañía SRL, distribuidor oficial Arcor, desde 1947, haciendo posible los momentos mágicos. Hace 4000 años, en Egipto, se inventó el primer reloj y era de sol, pero no podía medir el tiempo cuando era de noche y no había sol. Mientras tanto, el reloj de agua o clepsidra indicaba la hora durante la noche al vaciarse el agua que contenía. Alrededor del siglo XIII después de Cristo apareció el reloj de arena. Algunos historiadores sostienen que los grandes relojes de pesas y ruedas fueron inventados por el monje benedictino Gelberto hacia finales del siglo X, aunque ya antes se conocían en el Imperio Bizantino. Según otras fuentes, el primer reloj construido sobre principios de mecánica es el de Richard de Wallingford, en Inglaterra hacia 1326. Y a principios del siglo XVI, el primero que imaginó los relojes de bolsillo fue Pedro Bell de Nuremberg, y la invención del péndulo por parte de Christian Huygens en 1657 le otorgó mayor precisión a los relojes. Y en la Villa Marcos Juárez, a muy pocos años de su fundación, en 1893, llegaba a estas tierras un inmigrante suizo que abrió uno de los comercios más antiguos y es el que tiene más años en actividad. En 2021 está cumpliendo 128 años de vida comercial. Alberto Schultes y la relojería y joyería suiza abren el capítulo de hoy de Cámara de Comercio e Industria. Bienvenidos. Quien inaugura la Suiza en Marcos Juárez, Alberto Schultes, es un suizo, un inmigrante suizo, y lo que se vendía fundamentalmente, eso me lo dijo la hija, porque una de las hijas también la conocí, que se vendían relojes de bolsillo y facones. La relojería estaba sobre calle San Martín, que era la calle principal de Marcos Juárez, porque daba a lo que era el ferrocarril. Alberto tenía un reloj Omega Master en una cajuela donde él proporcionaba la hora oficial a la gente de Marcos Juárez. ¿Cómo lograba la hora oficial? Él se corría 1 o 2 veces al ferrocarril, porque ahí llegaba el horario oficial, él venía, lo instalaba en el reloj y la gente pasaba con su reloj de bolsillo y corroboraba el horario. Después de él, yo no sé cuántos años vivió Alberto, yo todo esto no conozco, sigue su hijo, que es Santiago, que le decían el francés, que fue en el año 74 que le vende a mi papá. Este señor, después que mi papá compró la relojería, yo calculo que durante más de 10 años, todas las mañanas, él venía con el diario al negocio. Se paraba en la puerta ahí a un costadito, leía el diario y nos campeaba a mí y a mi papá a ver qué decíamos, qué no decíamos. El francés, que era el hijo de Alberto Schultes, se llamaba Santiago y fue de gran ayuda para Daniel, quien con 15 años tuvo que hacerse cargo del comercio. Mi papá la reinaugura en el año 74, el 25 de mayo, y en octubre él sufre un infarto y bueno, yo estudiaba y bueno, no había quien atendiera el negocio, así que me trajeron y bueno, ahí empecé. El francés fue una de las personas, le decían el francés, fue una de las personas que me enseñó mucho, qué sé yo. Él era muy cerrado, muy parco, bien suizo, viste, era una persona. Pero bueno, se ve que tenía me veía a lo mejor tan chico, tenía buena onda y me enseñaba un montón, me explicaba cuando yo tenía que... Bueno, se remozó un poco la relojería, se siguió con el mismo mobiliario, con todo y en el mismo local. Y ya sé que estoy con este negocio que yo lo atiendo 47 años. De los 120, la familia Schultes lo atendió casi 80 años y bueno, hasta ahora yo he llegado a los 47, vamos a ver hasta dónde llega.
Resiliencia. Esa gran capacidad que tienen las personas para adaptarse a situaciones que se presentan en la vida. Daniel, al igual que su padre, no eran relojeros. Sin embargo, el comercio siguió adelante y con clientela de toda la región. No, ni relojero, ni joyero, simplemente que bueno, aprendí el oficio, hago un montón de cosas, pero bueno, todo lo que sea relojería o joyería se deriva. Yo en este momento derivo toda la ciudad de Rosario, siempre lo hice, aunque en algún momento tuve algún relojero, compartí un tiempo con Ernesto Re, compartí un tiempo con Oscar Gaños, que estuvieron dentro del negocio, con los cuales tengo muy buena relación, nada más que ellos, bueno, abrieron, hicieron sus negocios, pero bueno, si yo recibo, ordeno, hago arreglar y devuelvo, o sea, hasta donde sé, hasta donde conozco hago, ya el resto lo derivo todo. Yo te puedo decir que en Marcos Juárez hay gente que ha atendido, por decirte, a la abuela, a la madre, y ahora estoy atendiendo a los hijos. Y sí, viste, si vos... la relojería tiene eso, que si no anda, no sirve. Entonces es por ahí más difícil el postventa que el hecho de vender un reloj. Vos tenés que estar ahí presente porque a la gente por ahí le pasa algo, cosas, bueno, uno tiene que atenderlo tanto o más que cuando haces la venta. Bueno, es una de las cosas que yo trato de hacer, viste. Yo cuando vienen mis proveedores les digo, a mí, porque viste el verso de la marca, no me importa. Yo cuando hay un problemita quiero ver si vos estás o no estás. Seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología, porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. Allsport de Rossetti Deportes tiene todos los productos de tu deporte favoritos. Nike, Adidas, Reebok, Puma, New Balance, Salomon, Fem, Topper. En San Martín y 9 de julio. Allsport de Rossetti Deportes, porque tu deporte lo exige. Auspicia este programa Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero sos vos. Mientras Daniel nos narra la historia, pudimos notar que a su izquierda había una antigua balanza sobre un mueble de madera y un cajón. Resultó ser un elemento que utilizaron los primeros dueños de la Suiza. Esta es una balancita que viene de los Schultes. ¿Qué tiempo tiene? No sé. Cuando yo llegué al negocio esto ya estaba. Se usó durante mucho tiempo, nada más que después, bueno, fue reemplazada por las balancitas electrónicas, que bueno. Pero bueno, es un recuerdo de esta gente, es de la familia Schulter, que quedó en el negocio. ¿Qué tiempo tiene esto? No sé, pero pienso que debe ser de los principios del negocio, porque antes no era que se cambiaba todos los días, que se remodelaba todos los días, o sea... el negocio yo creo que desde el momento que lo abrieron hasta que mi papá lo pintamos, lo arreglamos, le dimos unas cositas, debe haber sido siempre igual. No había cambios como ahora. Así que calculo que esta balanza debe ser de esa época. Lo mismo que este reloj que él me lo regaló el francés. Yo te contaba que él vendía relojes de bolsillo. Este es un reloj Longines que está inscrito el nombre de la familia Schulter y Marcos Juárez, y adentro tiene las iniciales justamente del francés, de Santiago. Hoy en día los relojes están en todos lados. Uno puede ver la hora en un microondas, en un celular, en una tablet, en una computadora, pero varias décadas atrás, un avance tecnológico generó que todos los relojes nuevos se vendan en un solo día. Y por el año 74 o 76 apareció el primer Citizen digital. Era un bloque así de acero con una pantalla que lo único que te marcaba era el horario y la hora y los minutos. Y había sido una revolución en la relojería. Y eso duró un montón de tiempo. Y después, bueno, se vino toda la tecnología que hay ahora, que ha cambiado totalmente. Yo siempre digo, viste, ahora están los relojes que le llaman inteligentes, que el celular, yo le digo, bueno, eso es tecnología, no es relojería. Viste, es muy complejo ya, es más difícil vender, por lo menos para mí, vender todo eso por el tema service. Un poco lo que hablábamos antes. Vos tenés un problema hoy con un reloj de eso y te complica la vida, viste.
la relojería ha sufrido un golpe bastante importante, fundamentalmente por el celular, ¿viste? Que hoy el celular tiene todo, sí, ha bajado muchísimo la venta. Aunque la gente, el reloj, ¿viste? Pasó un poco al principio con el tema de los despertadores, ¿viste? Ya nadie más quería despertadores porque el celular, pero se ve que una vez que hacen acostumbramiento, bueno, ha vuelto la gente, empiezan las clases o empieza la actividad y la gente vuelve a comprar despertadores. Pero sí, ha bajado muchísimo. Digo, yo, en cierta forma, yo no inicié nada, pero el hecho tengo la satisfacción justamente eso, de poder haber permanecido. Vos sabés que estamos en un país que es difícil, o sea, hemos tenido un millón de cosas, y bueno, la única satisfacción que tengo es esa, de haber podido continuar. Vos tenés en cuenta que prácticamente se va remozando porque la mercadería es diferente, pero el rubro es el mismo, joyería y relojería. Entonces, bueno, yo estoy feliz, yo amo mi negocio, lo cuido muchísimo. A veces me dicen, ¿por qué no agarraste? ¿Por qué no haces? No, porque yo lo cuido mi negocio lo cuido yo. No hay necesidad de que me lo venga a cuidar ni el banco, ni ni el otro. Mi negocio lo cuido yo, lo protejo yo. Y bueno, y así lo llevo adelante. Yo con mi señora lo llevamos adelante y gracias a Dios tengo muy buena respuesta de la gente. Y bueno, fundamentalmente agradecerle a la gente de Marcos Juárez que tantos años, ¿viste? Hay gente que hace años que los atiendo, años. Que vienen, se llevan la mercadería, me pagan, van, vienen, o sea, son como de la familia, ¿viste? Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Con transparencia, con solvencia y con el respaldo de casi 70 años al servicio del productor de la región. Cooperativa Agropecuaria General Paz. La GEPAS. Trabajamos por tu confianza. La historia de la sastrería es tan antigua como la humanidad. En la Edad Media, la ropa que se hacía para una persona era de lino, acolchadas y personalizadas, y se usaban para proteger al usuario del roce con la armadura pesada que vestían. Allí aparecen los primeros gremios de sastres en Europa. En el Renacimiento, las túnicas sueltas tradicionales, usadas por ambos sexos, comenzaron a acortarse, dando lugar a la aparición de nuevas prendas y a las demandas por estilos concretos, lo que propició la aparición de sastres especializados. La ropa para entonces se transformó en un producto para que las personas mostraran su estatus social. La sastrería es uno de los comercios que lamentablemente ha desaparecido no solo de Marcos Juárez, sino también de gran parte del territorio argentino. Pero hubo una época en que se registraban grandes nombres y hombres en nuestra ciudad que hicieron honor a esta noble profesión. Uno de ellos fue la sastrería Gerbaudo, de Enrique padre y Enrique hijo. En la mitad de cuadra había una sastrería, Bese. Él era conocido como sastre, muy bueno, y muy buen maestro de varios sastres acá, que después yo los voy a nombrar. Mi viejo debe haber tenido, qué sé yo, en aquella época, 10 años, 11. Tal y así que la familia de mi viejo, mi papá, mi abuelo, con los otros hijos, iban a juntar maíz. Y don Bese le decía, no me lo llevé a Enrique, Jorge, porque es muy buena aguja y el trabajo de hacer la cosecha de maíz no es para él. Porque iban los pibes, mis tíos, ¿viste? Iban con él, y, se iba una familia al campo. Nosotros teníamos, digamos, un conocimiento con la familia Valario, con Martín y con el papá, y con el papá de Norberto.
y ahí hacían las cosechas. Se corrían al campo y se quedaban, qué sé yo, hasta que se terminaba, era todo maíz a mano. A veces salió mi papá y no fue más a ningún lado. Lo conocía mucho a don Curti, y don Curti fue el que lo animó y dice, ¿sabes cortar? Dice, ¿cómo es? Me hiciste un traje porque un día, una anécdota, fue a visitarlo a Curti y Curti tenía muchas telas. Entonces agarró un pedazo de tela, midió 3 metros, cortó y se le envolvió, le dio forro, esto, el otro. Y dice, bueno, tomame la medida y haceme un traje. Y vas a ver vos que lo que te digo yo es cierto. Te tenés que largar por tu cuenta vos. Sí, pero yo soy muy pibe, ¿viste? 17 años. No, dice, vos tenés que largarte por tu cuenta. No te metas en ninguna sastrería. Mirá que a pesar que Curti tenía oficiales, y podría haberlo, como quien diría, capturado para él. No, prácticamente le obligó. Y así comenzó don Enrique Gerbaudo padre, con solo 17 años de edad y un taller en una pieza de la casa de la familia. Una historia similar a la de su hijo Enrique, que comenzó el oficio siendo muy niño. No, yo desde chiquito también. Yo tenía 8 años y manejaba esa máquina, pero a pedal era, no como está ahora. Sí, hacía un montón de cosas. Coser derecho ni hablar. En la vida muchas cosas lindas, pero siempre elegí el oficio sastre. Me gustaba muy mucho el oficio. ¿Por qué? Porque me gustaba vestir a la gente y me gustaba vestirme yo. Era... Y llegué a ser, bueno, a lo mejor no como él, pero continué con la sastrería varios años solo. Nosotros hicimos muchos años antes, dejamos de probar 2 veces el traje, porque con una prueba le marcábamos donde iban las mangas, todo con tiza, ¿viste? Y después lo pasábamos con un hilván y quedaba hasta el término que vos iba a poner la manga. Seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología, porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. Mario Chelbo y Compañía SRL, distribuidor oficial Arcor, desde 1947, una historia de sabores en la región. Mario Chelbo y Compañía SRL, distribuidor oficial Arcor, la tercera generación, haciendo posible los momentos mágicos. La importancia de vestir de traje para los hombres llegó a generar la presencia de 23 sastrerías trabajando al mismo tiempo en la ciudad, pero un buen día, la historia comenzó a cambiar. Vos ibas a un baile y si no ibas con un traje bien vestido, no pasaba nada, no levantabas nada. Si era joven. Ahora es distinto. Y eso fue una de las causas por la cual nos mató. La salida del vaquero fue una cosa bárbara. Antes se hacían muchos pantalones sueltos, porque no era solamente traje, pantalones sueltos, sacos sueltos. Mientras tuve el oficio, he vivido muy bien. Los últimos 4 años le porfié y ahí fue donde empezó a venir el derrumbe, como que se llama, que vos te pasabas 8 horas abriendo el negocio permanentemente. Yo tenía algo de artículo para hombre. No me debo haber, el error debe ser mío, porfiarle a una cosa y no darle bolilla que el artículo para hombre y para muchachos, todo eso, era el que iba a continuar, no el mío de la sastrería.
Y llegó un momento que ni me daba de comer. Bueno, y ahí tuvo que salir mi negrita a acompañarme a mí a laburar, mi señora. Sueño muchas veces, reniego muchas veces con un saco. Y cuando me levanto digo, pero qué pavo, ¿cómo puede ser que me suceda eso? Y bueno, son cosas de la vida. Una de las anécdotas es que salía de joda, como todos los muchachos, y capaz que volvía a las 5 de la mañana, 6, y lo encontraba a mi papá tomando mate con mi mamá a las 6. Y me decía, sacate el saco y vamos a laburar, dice, porque como ¿te gustó la joda? Ahora hay que ir allá. La historia del alumbrado público en la flamante Villa Marcos Juárez comienza 2 años después de su fundación, cuando el 1 de junio de 1889, el intendente de entonces, Pedro Tiscornia Hijo, compra 50 faroles a querosén y los distribuye en las principales esquinas de la población. La tarifa mensual que pagaban los pobladores era de 50 centavos de pesos los comercios y 20 centavos las casas de familias, pero como lo recaudado no alcanzaba a cubrir los gastos, el servicio del alumbrado público se suspendió al poco tiempo, en 1891. Pero el servicio se reinstalaría en 1895, cuando se dispuso un incremento en los impuestos para costear los gastos del servicio. En 1890, a muy pocos años de la fundación oficial de la Villa Marcos Juárez, llegaba a estas tierras un joven inmigrante italiano, quien, con los años, fue el responsable de la primera gran usina eléctrica que tuvo la población. Juan Martini viene del Piamonte, de un pueblito que se llamaba Verzuolo, viene en el norte de Italia. Él vino de 16 años a Argentina. Eran huérfanos, tenía una hermana que se llamaba Margarita, se llamaba Juan, Giovanni. Se vino a Argentina a los 16 años y como tenía escaso dinero o para venirse, dejó su hermana en un convento, prometiéndole que cuando él pudiera la traía. Y efectivamente eso hizo después de unos años y empezó a poner una herrería y una carpintería. Y entonces empezó a manejarse con los sulkis y todo eso. Era un tipo muy artesanal, muy prolijo, era muy reconocido como carpintero. Y así fue andando hasta que siguió con su carpintería. Fue un tipo muy emprendedor, absolutamente emprendedor. Marcos Juárez estaba iluminado a querosén, había lámparas de querosén. El intendente de ese momento, Tiscornia, llamó a licitación y un agente de Rosario ganó y puso 50 y pico de faroles a querosén en el año 1889, por ahí, puso faroles a querosén. En el 91, a los 2 años tuvo que dar de baja la licitación porque lo que recaudaba no le alcanzaba para pagar. Después volvieron de nuevo y entonces ahí se ocurrió empezar a pensar en hacer un alumbrado público. Pero en ese transcurso, la firma Mendizábal y compañía, que tenía una cerealera en Marcos Juárez, había comprado un motor para generar su electricidad para subir a los hilos, a las tolvas de los hilos. Entonces él proveía, le sobraba un poco de electricidad y le proveía a una fábrica de fideos y a una carpintería, creo, algo así. A partir de ahí, entonces el intendente, ya con los reclamos de la gente, que por qué a él sí y a otro no, entonces empezó a pensar el intendente y llamó a licitación en el 1913, llamó a licitación para generar alumbrado público y a las casas de familia. Mi abuelo, que no tenía la menor idea de lo que era la corriente, porque no existía en ese momento la electricidad, pero un tipo muy emprendedor, dijo, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Y se presentó y ganó la licitación. Y así comenzaba el servicio de electricidad para viviendas y alumbrado público, aunque esta última prestación al Estado le generó más costos que ganancias a la usina de Martini. Y en ese año, entre mí, que ganó la licitación, hasta que en 1914, en los carnavales del 14, él arrancó ya con la electricidad para el pueblo. Hizo la usina, el edificio que ustedes conocen, compró 2 motores que andaban a aceite, 2 motores 50 HP que generaban energía,
Después más adelante fue incrementando y compró otro motor ya que andaba a gasoil, o a diésel, mejor dicho. Gasoil es más refinado ahora, antes era diésel más pesado. Y después ya, cuando vino la Primera Guerra, que empezó en el 14 o 15, no me acuerdo, en el 15 empezó por ahí la guerra, al año ya no había más provisión de combustible porque eso se importaba todo, no existía acá todavía. Así que compró un gran motor a vapor y tuvo que hacer los piletones. Vos no sé si te acordás haber visto en el predio de al lado, donde ahora hay cosas, había unos piletones inmensos. Con eso enfriaban el agua, subía a una torre, bajaba de nuevo, había una torre alta y eso se demolió todo. Y todo eso lo hizo en un tiempito para poder seguir generando electricidad. La cosa es que la municipalidad no le pagó nunca. Así, claro, en 1916 va el Consejo Deliberante del tema, porque no le pagaron nunca el primer mes nada más, y le debían una cantidad de plata impresionante. Entonces ahí tratan de sacar una ordenanza porque parece que la firma Mendizábal debía mucha plata y le debían más, entonces trataron de ver cómo podían. Bueno, eso es toda historia que tengo, que me acuerdo que me contó mi papá, y que está escrita en algún lado incluso, ¿no? Así que más o menos fue así. Y después la usina, mi abuelo muere. La usina funcionó hasta el 28, es decir, una vez que muere mi abuelo, los muchachos se quedan ahí medio desorientados porque era un tipo que mandaba todo él. Entonces le venden una parte a Morchio y pasó a ser Martini Morchio la empresa. Unos Morchio que después se fueron a Sumaría, no sé dónde fueron a vivir. Pero ya en el 28 vino la compañía de electricidad anglo-argentina y compró, y como compró un montón, hasta el 50 y pico que después otra vez se volvió al Estado. Así que duró ese tiempo. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. En 1913, don Juan Martini, como todo buen emprendedor y visionario, le envió una carta de puño y letra al mismísimo Henry Ford, porque vio que el auto era uno de los elementos del futuro y él quería representarlo y venderlo en nuestra región. Antes de que él muera, él compró un Forte, lo hizo traer de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Así como importó la enllantadora, importó el Forte, y le escribió una carta a Henry Ford que le hiciera un descuento, mirá vos la idea, que le hiciera un descuento y que él quería ser concesionario, es decir, importar, y ya empezó con el tema del automovilismo en ese momento él. Le contestaron que no, que iban a poner una subagencia en Rosario, que fue Cirsa, fue una muy conocida, Cirsa en Buenos Aires, estaba en la entrada de Rosario, entrada y circunvalación, ahí estaba la concesionaria, y empezaron en el 21, ya le dieron esa concesión de subagente y en el 24 ya Martini Hermano empezó como concesionaria directa de Ford. Y por supuesto que esta historia continuará, porque don Juan Martini creó una empresa que duró más de 70 años de vida comercial, pero eso la semana que viene, junto a estos anticipos. La historia de un empleado de uno de los grandes almacenes de Ramos Generales que decidió emprender por su cuenta y logró construir un comercio que ya tiene más de 70 años de vida comercial. Y un almacén de Ramos Generales que de servir copas en un mostrador pasó a fabricar una de las materias primas imprescindibles, una bebida burbujeante. Historias de emprendedores, de inmigrantes que eligieron estas tierras e iniciaron grandes comercios, oficios e industrias. Y así fue creciendo el poblado de la por entonces Villa Marcos Juárez, hoy ciudad. Como ellos hay muchos, y los iremos conociendo a lo largo de los capítulos del primer ciclo documental sobre el origen y desarrollo comercial e industrial de la ciudad de Marcos Juárez. Gracias por la compañía, nos vemos en una semana.